¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de ASMR. Y bueno, eh, nada, estoy en mi casa, en mi pieza. Quiero contar, me fui de vacaciones. Voy a hacer un video contando eso. Y ahora quiero hacer un video, no sé, para sentarme a estudiar y explicar, porque así me motivo, porque como que las vacaciones era para despejarme y resulta que mi cabeza no quiere sentarse a estudiar encima. Tengo que rendir una materia el 14 de agosto, la más larga y estrambólica y complicada. Y la primera materia rindo el 10 de agosto, que sería técnica de la información y la comunicación en turismo. Y después el 12 y el 14 de agosto rindo dos materias en geografía. Profesora de geografía, que es Argentina 2, que ya hice videos estudiando en el canal de esa, o sea, leyendo, puedo mirar esos videos, ya está de ir repasando. Y después esta materia de geografía ambiental 2, que también hice video, y es una materia muy larga y siempre me pasa esto de que llego a este punto y de que no entiendo la materia. O sea, todo bien cuando vos das clase con el profesor, pero es demasiado extensa. O sea, el profesor pide mucho contenido y resulta que, como un compañero dijo, cuando tú te pones a estudiar solo, después tienes millones de dudas y te cuesta. Y resulta que, como es, ya la tengo armada, tuve que volver a rearmar algunas cosas porque le recursé y cambiaron cosas, ya sabes cómo es el profesor, pero el contenido es el mismo. Y bueno, esa es la aclaración. Y bueno, quiero hablar del fenómeno del niño y la niña, ahora que está pasando, que está viendo mucho del fenómeno del niño y la niña. Y nada, acá tengo un pequeño resumen una vez que me hizo ChatGPT de qué era el niño y la niña. Bueno, voy a hablar así medio susurrado y medio soft spoken. El fenómeno del niño y la niña, o sea, ambos fenómenos ocurren entre cada 2 a 7 años, aunque el profesor dijo que esto fue cambiando, porque ahora, como el fenómeno de la niña es más cíclico, tengo acá anotaciones de cuando me iba a cursar la materia, y a medida que voy leyendo voy a tratar de anexar las ideas. Y bueno, el niño, fenómeno de las características, la presión es atmosférica, disminuye cerca de la isla de Tahití, o no sé cómo es que se pronuncia, si Tahití o Tahití creo que es. Y los vientos alisios, o sea, los vientos alisios condicionan este fenómeno del niño y la niña. Y los vientos alisios, que son un tipo de viento, debilitan o desaparecen en el niño. Y hay un aumento de aguas cálidas superficiales, o sea, lo que ocurre en un fenómeno. Por ejemplo, si en uno aumenta la temperatura o los vientos alisios soplan mucho, un ejemplo, en el niño no estoy segura, en la niña ocurre lo contrario, no sopla el viento, el agua es más cálida o fría, un ejemplo es así. Por eso tenés que pensar mucho, tenés que, para hacerte esto, un cuadro comparativo. Y las consecuencias en el niño causa sequías prolongadas en áreas húmedas, lluvias torrenciales en zonas áridas y aumento de aridez en América. Eso ocurre en las costas americanas, es cuando hablamos del niño. O sea, causa sequías prolongadas en áreas húmedas, lluvias torrenciales en zonas áridas y aumento de aridez en América. O sea, aparece una aridez extrema en la zona del clima, sobre todo en la zona de la Puna, que es donde yo me fui el otro día de vacaciones. Me fui a conocer Salta, ya conocía Salta capital, después Jujuy y todas esas cosas. El Cerro 7 Colores, vi el Cerro 14 Colores, y ahí es un área de extrema aridez. Y bueno, el profesor nos decía que la aridez, el tipo de clima árido, es una subdivisión que se estudia solamente en Argentina. En otros países del mundo, por ejemplo, no se estudia mucho. A comparación también de los esteros. Nosotros, si decimos esteros, es un término científico que se utiliza solamente en Argentina. En otros países no se utiliza. Y acá en Argentina tenemos los esteros de Iberá. Y bueno, así es, por eso pongo de ejemplo eso. Y la niña genera la presión atmosférica aumenta en Tahití y los vientos alisios se intensifican, arrastrando más agua cálida hacia el Pacífico occidental, y hay un afloramiento de aguas frías en el Pacífico oriental. O sea, el niño y la niña siempre se dan en las costas del Pacífico, y el fenómeno geográfico de
presión atmosférica ocurren en las costas del Pacífico. ¿Y qué causa la niña? Causa precipitaciones elevadas en Asia, Australia y África del Sur, y un descenso de temperatura en costas americanas. Siempre afecta a las costas americanas y a las costas asiáticas y un poco Australia. Y también está relacionada con las corrientes marinas y algunas corrientes que ayer le pedía a la inteligencia de Google, a Gemini, o sea, Gemini, que me haga una infografía. Lástima que ahora no puedo mostrar en el celu. Y bueno, ese es lo que ocurre con ese fenómeno. O sea, todo bien a la hora de estudiar, pero con el avance de la tecnología, que te expliquen los temas, pero el profesor es muy, muy complicado, es muy científico, quiere que sea todo memorístico, y ahora con esto del avance de la tecnología y que la inteligencia te resume todo, él sigue siendo la vieja escuela. No quiere que utilicemos nada de inteligencia, y está bien, no se usa inteligencia, porque a la hora de estudiar y memorizar este contenido, tú tienes que estudiar solo, pero para que te ayude. O sea, si yo voy y me presento con un PowerPoint hecho por inteligencia artificial o los dibujo, al profesor no le va a gustar. Y es como que tengo este dilema, esa contradicción a la hora de estudiar. Me genera ese miedo, lamentablemente, esta materia. Y es un lindo contenido que tiene. Y bueno, ese dilema es lo que me genera un poco esta materia. Y como que me genera rechazo. Y bueno, así nomás es. Y hago estos videos porque me motiva por lo menos tratar de leer y comprender el contenido. Por lo menos decir que leer. Igual no me tengo fe sacando ahora la materia, pero le voy a meter a otra materia. Es la que me traba para hacer residencia. Lamentablemente. Así nomás es, chicos. Y bueno, mi resumen es muy, muy corto. Y bueno, voy a tratar de buscar mis anotaciones, porque no me estoy acordando ahora en qué parte estaba anotada. Voy a pausar el video para seguir hablando al niño y la niña. Y nada, acá tengo anotado que me fui a cursar. El profesor en el examen dice definir en el examen final qué son océanos y qué son mares. Eso es fundamental. Y las fosas oceánicas serían similares a los cañones, como el cañón de Colorado. Eso es lo que dijo el profesor en Estados Unidos. O sea, las fosas oceánicas, el tipo de perfil y relieve submarino. Y el fenómeno del niño, acá tengo anotado, que te sirve esta anotación. El profesor en clase dice, no es una contracorriente, hacen que las aguas unifiquen su temperatura, y el fenómeno es cada vez más intenso. Eso es lo que me refería, que ya no se da cada 4 o 7 años, se da cada 2 años. Ocurrió con este fenómeno también hace 2 años acá en Argentina. El de la niña, por ejemplo, sí hace mucho calor acá en Argentina, es porque el fenómeno de la niña. Y el niño sí desciende la temperatura y mal tiempo, y está relacionado con la continentalidad, y resulta que ese tiene que ver con la corriente del niño. Yo digo que también tiene que ver con el fenómeno del cambio climático. Y después dice, por ejemplo, las aguas marinas están compuestas de plancton y fitoplancton, tipo de plantas. Y el agua de los océanos, al ver máximas temperaturas, hay zonas de aguas cálidas. Y a ver bajas temperaturas se dan en zonas frías y de altas latitudes, o sea, la corriente fría. Y procesos litorales. La orilla fracciona la costa. Y hay diferentes tipos de costas altas y bajas. Relación con el fenómeno, el relieve emergido formando acantilados y fiordos. O sea, lo que tiene esta materia es que todos los temas se relacionan con todo. Hay relación. Tú no puedes, por ejemplo, estudiar clima solo porque te van a preguntar de bioma, o lo mismo de suelo. Y otra contradicción que me genera la materia es que nosotros en una materia en Argentina estudiamos un tipo de suelo de Argentina de una forma, y en esta materia, que es más compleja, el profesor agrega más teoría que nosotros nada que ver.
suelo, horizonte A, horizonte B, horizonte C y el color del suelo. Y nada, sigues. Y voy a pausar. Y acá tengo anotada aguas someras que se dan en los tipos de los océanos. Yo anoté y esa vez en clase dice son aguas de poca profundidad donde la luz solar puede llegar al fondo fácilmente. Es cuando hablamos de la geometría de la ola. Que acá tengo un gráfico. Este es el gráfico ahí. Y acá tengo la definición. Y bueno, voy a tratar de buscar más cosas de lo que tengo anotado el niño y la niña. Y nada, para hablar del fenómeno de la niña tenemos que hablar de la corriente del niño y también acá tengo anotado que con respecto a las corrientes oceánicas se da el proceso de surgencia que tiene que ver con la corriente de Humboldt donde ocurren surgencias de aguas frías y a la corriente de aguas frías profundas. Y acá el profesor va a hacer la pregunta que anoté, ¿cómo se forma el fenómeno del niño y relación con corrientes marinas? Esa pregunta tengo que anotar bien. Tengo que buscar, ¿viste? Ese es el tema. Nada, voy a subrayar esta información porque después cuando termine de grabar el video voy ¿cómo es? A tratar ¿cómo es? De entrar a NoteLM que me explica el contenido y tratar de resumir esa parte. Y bueno, así nomás chicos. Y cómo se forma el fenómeno del niño, relación con corrientes marinas. Tiene que ver también con lo de accidentes costeros. Y dice traer gráfico de accidentes costeros, mapa de América, que en realidad tiene que ver con un gráfico que yo imprimí, que tenemos y nos va mostrando los accidentes costeros. Ahí. Y acá en el examen final dice definir qué es corriente oceánica, el tipo de corrientes, el movimiento de agua marina y en Europa se encuentra a la misma latitud de América, eso es sabido, de América del Norte y factores modificadores de la temperatura que ahí es cuando hablamos del tipo de corriente, de agua cálida o fría, eso es lo que explicaba. Y acá también dice la pregunta, Argentina tiene surgencias de aguas profundas, que es si se da o no ese movimiento y cambio de temperatura en el agua. Y todo esto está relacionado con el fenómeno del niño y la niña. Y voy a tratar de buscar más información del corriente del niño y la niña. Y nada, así nomás chicos. Así nomás es. Y resulta que otra cosa. A ver, el margen continental es la zona del continente y la llamada llanura abisal corresponde al relieve sumergido. O sea, todos los temas están relacionados con todo. Y dice seleccionar un contenido de limnología que es lagos y porque es mucho más y la isla de Tahití está relacionada con la niña. Se da la anomalía en la presión atmosférica y cambia esto, influye a escala global o local. Se da un centro ciclónico y que hace que los vientos regresen y se instala un viento de alta presión. Los vientos cambian de dirección y hay cambios en la humedad, precipitaciones. Esto genera el fenómeno de la niña, o sea, hay cambios de humedad, puede haber más precipitaciones o menos precipitaciones en ambos fenómenos y todo está relacionado con un cambio en la presión atmosférica, o sea, con los centros ciclónicos y anticiclónicos. Cuando nosotros hablamos de vientos alisios, tenés que preguntarte si hay un centro de alta presión o baja precipitación, presión para explicar eso. Eso es lo que tiene la geografía, es muy técnico y hay términos que tú dices, sí, es una pavada, es fácil, pero no te confunde. Por ejemplo, en el niño ocurre el proceso A, en la niña va a ocurrir lo contrario y va a ocurrir el proceso B. Por ejemplo, en el niño no ocurre el proceso A, pero ocurre el proceso B, y en el niño sí ocurre el proceso B, pero no ocurre el proceso A. Eso es lo que te digo. O sea, por eso tienes que hacerte un cuadro comparativo. Y después dice, el niño condiciona la humedad y hay mucha lluvia. Eso es lo que decía. Desciende la temperatura, viene un frente frío y hay mucha lluvia en el
que durante el niño no llueve y durante la niña sí llueve, hace frío en la costa asiática. Y acá dice, la niña, hay un centro de alta presión, eso es lo que decía. Costa americana hay sequía, eso se da en la niña. En la costa americana hay un centro de alta presión y hay sequía y no llueve. En la costa asiática, cuando se da la niña, sí hace frío, llueve y todo eso tiene que ver. Y el niño ocurre ahora todos los años. Antes era cada 7 años y por eso es que se dice que es un fenómeno cíclico, cada vez más intenso. Antes era cada 4 o 7 años, ahora es cada 2 años. Yo digo que tiene que ver mucho con el movimiento del cambio climático y que la geografía está cambiando, el mundo es cambiante y la geografía también es cambiante. Ahí tenemos un ejemplo de cuando hablamos de que la vida es cambiante, en la geografía también es así. Y a ver, ¿qué otra cosa? Y los centros de baja presión atraen vientos. Eso es fundamental. Así es, chicos. Y nada, acá tengo anotada, dice, ¿qué corriente cálida influye en América y se superpone? Mapa de corriente de América a hacer, y hay que superponer. Yo tengo hecho el mapa de corriente del continente americano que el profesor pide en la mesa. ¿Qué tipo de corriente se da? Yo creo que la fundamental es la corriente de Humboldt, que el profesor mencionó mucho, que es una corriente del Perú. No estoy segura si era corriente cálida o fría. No quiero decir un error garrafal, chicos. Y acá es que hablamos también del suelo, la ciencia, la pedología, el estudio de la ciencia de los suelos, que es el polipedón. El polipedón es el conjunto del suelo, los horizontes del suelo, y se ven en la gama de colores cuál es el horizonte orgánico del suelo. Y allí tenemos una fórmula que es de O1, O2, por eso te digo, y habla de horizonte B, horizonte C y horizonte A, y propiedades del suelo, que por lo generalmente son suelos marrones. O sea, estoy hablando un poco de todo. A ver, ¿qué otro? Y pregunta propiedades del suelo. A ver, te habla de suelos ácidos y de suelos básicos. Y nada, para estudiar también el clima y el fenómeno de corriente marina y del niño y la niña hay que tener en cuenta las isobaras. Las isobaras son un centro de baja presión y hay, al ver una baja presión, hay una alta temperatura. Y allí tenemos ese gráfico que yo saqué de mis apuntes para tener en cuenta. ¿Y qué ocurre con los vientos en el hemisferio norte? Hay un anticiclón y ciclón. Siempre para estudiar esto hay que tener en cuenta. Y acá tengo el gráfico. Ahora que me doy cuenta es que no entiendo mucho el gráfico, pero bueno, sí es. Y anticiclón y ciclón en el hemisferio sur también. O sea, los ciclones y anticiclones dirigen la dirección de los vientos, y es cuando hablamos de centros de alta y baja presión. Ahora estoy tratando de susurrar porque se escucha ruido de fondo. Y bueno, esa idea capaz corta el video porque ya está empezando a haber ruido. Espero que les haya gustado, chicos. Y bueno, así nomás es el tema y la vida. Acá quiero seguir hablando. Las temperaturas máximas y mínimas. Los anticiclones son permanentes, emiten vientos en los centros ciclones cargados de humedad. Cuando llega a los relieves, descarga la humedad. Y en relieves costeros o tipos de costa, las temperaturas son máximas y mínimas. Y esto es menor. En territorios extensos se da la continentalidad, que es que explicaba hoy, que es la disminución de la influencia oceánica, que es cuando estamos más alejados del territorio. Y acá hablamos de los tipos de precipitaciones orográficas, convectivas y ciclónicas. Orográfica está relacionada con montaña, es decir, separada por la cordillera de los Andes. Y frontales, que es la masa de aire fría y cálida. Y entre paréntesis hablamos de tormenta y brisa de mar y brisa de tierra. En las tierras emergidas pierden más rápido las temperaturas. En las aguas marinas durante la noche es más cálido. Estas son todas anotaciones durante la clase.
Y hablamos del proceso de salinidad, que los mares tienen menos salinidad por la influencia de los ríos. Y la temperatura va a ser mayor en los mares, o sea, a comparación de los cuerpos de, de aguas, la temperatura va a ser mayor a comparación de los ríos. Eso es lo que quería explicar con respecto a anticiclón y ciclón. Estoy tratando de hilar ideas de acuerdo a mi anotación en clase, por eso es. Y después hay mayor densidad en los océanos por la salinidad con respecto a los mares, porque recuerdan que los mares y los océanos son diferentes. Tenemos pocos mares, pocos océanos en el mundo a comparación de los mares, que son muchos. Y después también se dan los procesos marinos, que la plataforma continental está relacionado con la plataforma continental, el cantil de plataforma que abarca el fin de la plataforma y el comienzo del talud. El talud sería el borde del continente. En el talud no se supera las 50 millas marinas. El continente se extiende hasta el talud, y entre el talud y la llanura abisal las lomadas se dan luego del talud. Esto se da a veces y es una forma de relieve submarino. Ahí hablamos de relieve submarino. Y las lomadas no superan los 300 metros de altura. Eso es lo que quería hablar. Y bueno, acá hablando de la isla de Tahití, repito de vuelta la información, se da la anomalía en la presión atmosférica y se da un centro de alta presión que hace que los vientos regresen a la costa americana. El Niño se acentúa y hay mayor humedad en el territorio argentino, hay mayor precipitación en los relieves en América. Esto es en el fenómeno del Niño. Efecto contrario ocurre en la Niña en el continente asiático o en la costa asiática. En Asia se intensifica la sequía, o sea, hay sequía, es seco. Todos los años es cíclico, por eso repito, donde antes había un centro de alta presión, más viento en la costa asiática, o sea, por eso digo que estos fenómenos son cambiantes. Hoy puede decirte que llueve, no sé, en la llanura pampeana y dentro de 50, 100 años no llueva o haya escasez de precipitaciones debido al cambio climático en la llanura pampeana, o sea, es cíclica, o sea, es así. Es como la historia que se repite y va cambiando, que hay que conocer nuestra historia para no volver a repetirla y elegir a nuestro gobernante, o sea, saber elegir, pero bueno, cometemos esos errores. Por eso a mí me gusta cuando estudiar esto, cuando hay un caso para estudiar, que es que ahora se está dando el fenómeno del Niño, que veníamos del veranillo de San Juan, que hacía frío, que hacía calor, que el veranillo de San Juan acá en Argentina es que cuando hace demasiado calor y hay demasiada humedad, y bueno, como que te motiva más a estudiar cuando ves que está ocurriendo, es un fenómeno reciente, no es algo que ocurrió hace, no sé, 2 años, 10 años atrás. Eso es lo que decía una profesora. Ustedes si quieren estudiar geografía deben viajar, o sea, geografía turística relacionada con el turismo, y eso les motiva. Pero bueno, para viajar tenés que tener plata y como están las condiciones económicas hoy en día es complicado. Yo no viajo mucho. Y bueno, las altas temperaturas hace que baje la presión y hay menos densidad, y ahí hablamos de un centro ciclónico, que es lo que repetía, y esto, un centro ciclónico atrae vientos, y las bajas temperaturas baja la presión atmosférica, que es cuando hablamos de presión atmosférica, hay que tener en cuenta si sube o baja la presión, y esto emite viento y en costa americana se da la sequía. Y bueno, era eso, chicos. Voy a ver si tengo más información para leer y tratar de repetir o no. No quiero repetir mucho la info. Espera. Y nada, acá encontré más información en el parcial. Dice, confeccionar cuadro comparativo del niño y la niña, dice. Frecuencia en el periodo. En el Niño ocurre en el Océano Pacífico, dice de 2 a 7 años, ocurre según la bibliografía que está desactualizada este proceso, y ocurre en el Océano Pacífico y alrededor de la latitud del Ecuador, o sea, para fijarnos en un mapa. Y la Niña ocurre en el Océano Pacífico y alrededor de la latitud del Ecuador. El impacto global en el Niño transforma el estado del clima globalmente. Lo mismo ocurre en la Niña. Consecuencias generales, esto ya leí, ya sequías prolongadas,
Y también la niña dice, consecuencias generales, precipitaciones elevadas en Asia, Australia y África del Sur, y aumento de aridez y frecuencia de huracanes en Estados Unidos central. O sea, esto sería que hay muchos huracanes. Cuando ocurren huracanes en Estados Unidos es por el fenómeno de la niña. Y aridez también ocurre en la niña. Aumento de aridez también en demás territorio del continente americano y muchas precipitaciones elevadas, o sea, lluvia. Cuando hablamos de precipitaciones, geografía, lluvia en África, Asia y África del Sur. Y el niño, sequías prolongadas, áreas normalmente húmedas, o sea, hay mucha humedad. Hablamos del niño, lluvias torrenciales en zonas áridas y variabilidad de temperatura global. Esto es lo que está ocurriendo ahora en Argentina, que ya se ubicó la corriente del niño actualmente. Y si ya se ubicó la corriente del niño actualmente, quiere decir que la corriente de la niña o el fenómeno de la niña está ubicado en las costas asiáticas. ¿Y qué ocurre en la presión atmosférica en el Océano Pacífico? Que ya hablé, disminuye cerca de la isla de Tahití y aumenta al norte de Australia la presión atmosférica en el niño. ¿Y qué ocurre con la presión atmosférica del Pacífico? En la niña aumenta la presión atmosférica en Tahití, en la isla de Tahití, y disminuye en Australia. Esto está relacionado con una anomalía de la corteza terrestre, me explicó el profesor. Y después los vientos alisios, que son los que direccionan, dice, se debilitan o desaparecen y da formación de la contracorriente. Esto tiene que ver en el niño. Y los vientos alisios en la niña se intensifican, arrastran más agua cálida hacia el Pacífico Occidental. Y temperaturas de agua del Pacífico en el niño aumenta las aguas cálidas superficiales hacia costas asiáticas y regresan como contracorriente, o sea, se habla de una contracorriente del niño. Y en la niña hay afloramiento de aguas frías en el Pacífico Oriental y influye precipitaciones en Asia, Australia y África del Sur. O sea, para memorizar esto es trambólico. Efecto atmosférico y oceánico. En el niño hay anomalías contrarias a tiempos normales y en la niña refuerza la circulación normal de precipitaciones elevada. Y el impacto en América, ya expliqué, en América en el niño aumenta aridez, frecuencia de huracanes y en Estados Unidos, en la parte central de Estados Unidos. Y en la niña hay un descenso de temperatura en costas americanas, la niña. O sea, como que la información va cambiando y es difícil de memorizarla. Eso es lo que yo noté acá. Y acá también encontré el dibujo de la ola, que debo presentar en el examen. Capa corte, ya le digo, porque se está haciendo muy, muy largo. Y bueno, chicos, eso fue todo. Voy a cortar. Adiós y gracias.